Hola a todos, soy Pandatale, a veces sanando, a veces remendando historias. Les deseo a todos una agradable experiencia de escucha. Alexander y yo habíamos planeado casarnos para finales de año. Ya tengo 19 años, cualquier otro retraso sería inapropiado. La razón de este largo aplazamiento es sencillamente que no le gusto. Este matrimonio le fue impuesto por orden de su abuelo. Alexander es la persona más inquieta que se pueda imaginar. A los 15 años, presa de una idea descabellada, abandonó la posición hereditaria de su familia, declarando que quería alcanzar la fama por méritos propios. Normalmente solo conocía el placer y la ociosidad, así que nadie le creía. En su locura se cortó el pelo con tijeras, creando un desastre tan espantoso que no podía mostrar su cara en público. Obligado a quedarse en casa, estudió. Para cuando le volvió a crecer el pelo, había aprobado el examen provincial. Lo que a otros les toma 10 años de estudio intenso, él lo logró en 3 meses de lectura superficial, casi logrando el primer puesto. Un paso más allá sería el examen imperial. Pero guardó silencio sin hacer ningún movimiento. Tras descansar, dejó una carta y huyó a unirse al ejército en la frontera. Alexander es el único hijo varón de la familia Whitmore en 3 generaciones. ¿Cómo podrían soportar semejante peligro? Su familia le escribió al general Chase en la frontera, pidiéndole que cuidara de su hijo. El general respondió rápidamente, nunca había visto al joven Whitmore en el campamento, ni a nadie con ese apellido. La familia se sumió en el caos. Finalmente su segundo tío fue personalmente a la frontera para inspeccionar a los nuevos reclutas uno por uno. Finalmente encontró a Alexander, quien se había cambiado el nombre a Robert Wilson, abriéndose camino como soldado raso sin vínculos familiares. Ya era centurión, al mando de 100 hombres. Si su tío hubiera llegado más tarde, podría haber estado al mando de 1000. De vuelta en la capital, la familia lo llevó ante su tribunal privado y lo golpeó hasta casi matarlo. Pero este arrogante hombre no conocía el miedo. Una vez curado, declaró que entre eruditos, agricultores, artesanos y comerciantes, los comerciantes ocupaban el último lugar. Quería ver cómo era ese punto más bajo y decidió probar suerte en los negocios. Esto enfureció a su madre, quien lo expulsó de casa, llevándose solo 2 mudas de ropa y 5 faldones de plata. A Alexander no le importó y se echó la mochila al hombro directamente a Yanzhou. Al regresar después de medio año, su primera decisión fue comprar el restaurante más alto de la calle Chanan por 1000 colas de plata, rebautizándolo como Torre Vista de la Luna y regalándoselo a su madre como regalo de cumpleaños. Todos saben que el nombre de pila de su madre significa espejo de jade, en alusión a la brillante luna que brilla en el cielo. A partir de entonces, las historias sobre Alexander tomaron un rumbo diferente. En la capital, innumerables jóvenes maestros campan a sus anchas, pero ¿quién entre ellos brilla con tanta intensidad como Alexander? De noble cuna, rasgos hermosos, auténtica capacidad, quizá incluso siendo un mendigo, podría mendigar hasta una montaña de oro. Alexander destaca en todo, excepto en su matrimonio concertado, un compromiso concertado por su difunto abuelo, un enlace con la señorita Sterling de Lochuan. Cuando se concertó, las familias eran compatibles, amigos íntimos, un matrimonio verdaderamente exitoso. Desafortunadamente, poco después del combate, todos los hombres Sterling murieron en batallas lejanas, dejando sola a Sofía Sterling. La familia Sterling había caído. Oí que la señorita Sterling no pudo aprender ninguna habilidad de combate ancestral, pues había nacido en una familia adinerada, pero estaba débil y enferma. Durante años nunca llegó a la capital, viviendo aislada en Lochuan, criándose en ese lugar hostil. Aunque descendía de la nobleza, era solo una huérfana, ¿cómo podría compararse con la distinguida joven Whitmore? La familia Whitmore no lo dijo abiertamente, pero, ya fuera por diseño o por casualidad, la madre de Alexander entabló una estrecha relación con la esposa del ministro Chan. El ministro Chan administra las finanzas del imperio y tiene una sola hija, experta en música, ajedrez, caligrafía y pintura, una de las jóvenes más destacadas de la capital. Quizás algún día se reconsiderara el compromiso. Había oído hablar de ello desde 130 kilómetros fuera de la capital. Por supuesto, estos eran los pensamientos del anciano. En cuanto a Alexander, estaba en su mejor momento cabalgando con orgullo por los puentes mientras las torres, repletas de bellezas, ondeaban sus mangas rojas.
Cuando llegué a las puertas de la ciudad y me enteré de Alexander y Lily Bloom, mi cochero Marcus no pudo evitar patear con fuerza un árbol muerto junto al camino. El tronco, grueso como un abrazo, se quebró bajo la patada del artista marcial. Al observar la pulcra ruptura, pensé, a veces es necesario romper. Hay cosas que tienen un final. En el sofocante mediodía de verano, incluso los vendedores de té frío se refugiaban bajo los aleros. El viejo carruaje se detuvo en la puerta de Whitmore. El vendedor de té echó un vistazo y continuó abanicándose tranquilamente, hasta que una joven vestida de seda azul pálido descendió del carruaje. Como una orquídea silvestre en un valle con un porte sobrenatural, el vendedor de té se quedó sin palabras. Llamé al timbre de la puerta de Whitmore. ¿Quién es? Sofía. ¿Sterling? ¿Qué familia Sterling? El portero, ya irritable por el calor del mediodía, intentó contener su ira al ver a una hermosa joven. Justo entonces se oyó un alboroto a sus espaldas. Un vendedor con ojo perspicaz reconoció el dibujo de aquel viejo carruaje, el símbolo del sol, transformándose en un mar de luz resplandeciente, el escudo de la antigua familia Sterling. Le sonreí al portero con la voz suave como una piedra en agua quieta. Por favor, informe a su amo que Sterling de Luochuan ha venido a romper el compromiso. Nunca antes había pisado la capital. Qué irónico que mi primera visita fuera para romper un compromiso. Alexander vivía despreocupadamente en Yanzhou. La persona que conocí fue su madre, la actual matriarca de la familia Whitmore. La gente se burla de mí por mi crianza rural, diciendo que no tengo buenos modales. Acepté el té caliente de la criada, sosteniéndolo a la altura de los hombros, con los brazos relajados y un porte tan correcto que nadie podía criticarme. Nadie sabe que mi madre me inculcó buenos modales con un bastón desde pequeña, y que cada postura me la corregía con una regla de madera. Dijo que tendría que ser la abuela de la familia Whitmore, no porque le gustara ese estatus, sino porque para entonces Sterling había decaído. Si algún día vivía bajo el yugo de una suegra, no podía permitir que otros se burlaran de la hija del general de Luochuan por su falta de modales. Dijo, Sofía, tu padre y tu hermano ya no pueden protegerte. Antes, por muy voluntarioso que fuera, nadie se atrevía a criticarte. Ahora ni siquiera yo puedo protegerte. Debes confiar solo en ti mismo. Mientras retiraba lentamente la espuma del té casi lloré. Mi madre no sabía que había aprendido etiqueta no para mí ni para la familia Whitmore, sino solo para alegrarle el corazón. El ardor de mis ojos se desvaneció con mi sorbo de té. Levanté la cabeza con el rostro inexpresivo. Lady Whitmore se acomodó con delicadeza la flor de perla en el pelo. Aunque hablaba con alegría, su actitud parecía forzada. Hizo un gesto para pedir más refrescos. Lady Whitmore, mírate. Sin vernos en años, nuestra Sofía se ha vuelto tan hermosa. Qué lástima que Alexander no esté aquí, sin duda los invitaría a conocerse. Durante todos estos años, siempre ha recordado a su hermana menor. Lady Whitmore ya había cometido 3 errores. En primer lugar, nuestras familias no solo no se han visto en años, sino en más de una década. Tras la muerte de mi padre y mi hermano, nuestras familias intercambiaban cartas ocasionalmente, pero a medida que Whitmore prosperaba y Sterling se mantenía a nuestro lado, las cartas poco a poco se quedaban sin respuesta. No los culpo. Entre las familias poderosas de la capital que cortaron lazos con Sterling, Whitmore no estaba sola. Cuando la gente se va, el té se enfría, así es la naturaleza humana. Solo que con un compromiso entre nosotros, se sintió un poco escalofriante. En segundo lugar, Alexander, aunque soltero, anda con una cortesana como patos mandarines, sin decoro ni vergüenza, pisoteando el honor de Sterling. ¿Cómo puede esto considerarse una rebelión juvenil? En tercer lugar, si Alexander realmente me recordaba, ¿por qué sigo soltera a los 19 años? Tomé té y bocadillos de la criada, haciendo una reverencia a Lady Whitmore. Los asuntos matrimoniales deberían ser decididos por los padres, pero como los padres de Sofía ya no estaban, tuve que ir yo misma. Seguramente Lady Whitmore escuchó del portero. Sofía ha venido a romper nuestro compromiso. El meñique de Lady Whitmore tembló levemente bajo su manga. Que Sterling rompiera el compromiso voluntariamente le hizo bien. Siempre había favorecido a la hija del ministro Chan, una joven que beneficiaría enormemente a Alexander.
Era una lástima que el compromiso lo hubiera fijado el difunto anciano de Whitmore, así que no se atrevieron a hablar de romperlo. Pero si romper con Sterling daba pie a chismes, 3 generaciones de lealtad a Sterling sacrificadas por la patria, ahora solo quedaba una joven solitaria. Si se corriera la voz, qué desagradable sonaría. Descubrí todos los cálculos de Lady Whitmore. No me preocupaba que se negara. Entre los beneficios reales y la vaga reputación, llevaban años eligiendo. Lady Whitmore lo pensó brevemente con un destello de cálculo en los ojos. Sabía que lo había decidido. La oí decir, compromiso lo organizó su abuelo. Todavía ibas envuelto en pañales cuando te comprometiste. Un matrimonio concertado es a la vez responsabilidad y carga. Solo temo que sus temperamentos no encajen y se conviertan en parejas resentidas. Ya que desean romper el compromiso, ¿han considerado su futuro? Mi Alexander, aunque un poco impulsivo, sigue siendo confiable. ¿Por qué no se hacen hermanos de sangre? Tendrían apoyo en el futuro. Querer romper el compromiso sin cargar con la reputación de acosar a una huérfana. Sus palabras, 3 partes verdaderas, 7 falsas, todas aparentemente pensadas en mí. Pero si de verdad le importaba, ¿por qué esperar a que yo llegara para romper con ella? Suspiré para mis adentros, agradecida por su supuesta amabilidad. Solo que nuestra familia Sterling, llena de héroes leales, todos nuestros hombres murieron por la patria en los campos de batalla. En estos años, desde el fallecimiento de mis padres, Sofía se ha acostumbrado a la soledad, con un hermano de apellido diferente y temperamento incompatible. Me temo que no pude adaptarme. Mi intención era clara, Alexander no era digno. Puede que fuera brillantemente inteligente con pequeños éxitos en diversos campos. Pero mi padre y mi hermano sacrificaron sus vidas por la patria, protegiendo a la corte y al pueblo, hombres de verdad que se yerguen entre el cielo y la tierra. ¿Cómo es digno Alejandro? De ser mi hermano. Aún menos digno que mi esposo. Al salir de la finca Whitmore, el rostro de Marcus estaba negro como el carbón. Los ojos de la criada Emma estaban rojos e hinchados. No pronunció palabra en todo el trayecto. Solo en el reservado del restaurante, lejos de los demás, rompió a llorar y se giró para secarse las lágrimas. Sabía lo que quería decir. Este compromiso se rompió, pero en estos tiempos, una mujer que rompe un compromiso siempre es despreciada. Le di mi pañuelo. No llores más. A veces menos es más. Esto no es necesariamente malo. A comer. Probablemente no lleguemos hoy. Entraremos al palacio mañana por la mañana. En este viaje a la capital, romper el compromiso fue una decisión tomada a mitad de camino. Originalmente vinimos a visitar a la emperatriz. Hablando de eso, la actual emperatriz y mi madre eran hijas de generales, y en un principio eran amigas íntimas. Más tarde, una de ellas siguió a su esposo a la guarnición fronteriza. La otra se casó con una princesa heredera del Palacio Oriental. El contacto se fue reduciendo gradualmente. Ahora, la emperatriz, de avanzada edad, recuerda a menudo a viejos amigos, así que envió a alguien a miles de kilómetros de Luochuan para llamarme. Emma sollozó a punto de hablar, cuando de repente, desde la habitación contigua, se oyeron ruidos fuertes que me sobresaltaron. Luego se oyó porcelana que se rompía y el grito de pánico de una mujer. Un pequeño tigre. Tigrecito. ¿Qué pasa? No asustes a tu hermana. Alguien estaba en problemas. Empujé mi silla hacia atrás y salí corriendo. Vi a la mujer sosteniendo a un niño, de 2 años como máximo. El niño tenía los labios morados y la cara roja. Parecía que la respiración se había detenido. Sin pensarlo, le arrebaté a la niña de los brazos. Con la cabeza gacha, la volví a levantar y le di un fuerte golpe en la espalda. Al no ver ningún efecto, levanté al niño abrazándolo por debajo de las costillas con ambas manos y empujándolo con fuerza hacia arriba. Algo pasó volando. El niño vomitó un objeto duro, luego varios tragos de agua y luego rompió a llorar a gritos. Al ver al niño estable, lo bajé. De repente, al darme cuenta de la urgencia de la situación, ahora relajado, mis manos perdieron toda fuerza. Las yemas de los dedos temblaban incontrolablemente, empapada de sudor frío. Tal alboroto atrajo a todos los comensales cercanos.
Una señora se abrió paso entre la multitud, corriendo a abrazar al niño con fuerza. Pequeño tigre, ¿cómo pasó esto? Su madre solo se fue un momento. Varias tías que me observaban me señalaron, parloteando sin parar. Tu hijo casi se ahoga. Qué suerte que esta joven lo salvó. Tan joven, pero tan capaz. Verdaderamente hermosa y bondadosa, ¿por qué no le has dado las gracias? La otra niña, ¿en qué estabas pensando jugando tan descuidadamente con un niño? La señora que sostenía al niño quiso arrodillarse para agradecerle. La apoyé rápidamente. Tras él, se produjo más conmoción. La multitud se apartó automáticamente creando un camino. El recién llegado era un joven maestro de finas sedas, con un porte extraordinario. Observó con calma la caótica escena, cada movimiento irradiando una serenidad inquebrantable. Preguntó en voz baja qué había sucedido. En ese momento, la mujer de antes corrió sollozando a sus brazos. Alexander, vi a este niño tan lindo y le pelé unos cacahuetes. Al principio comió felizmente, ¿quién iba a saber que terminaría así? No era mi intención, Alexander. Así que este era Alexander. ¿No se suponía que estaría en Yanzhou? ¿Por qué estaba allí? La mujer a su lado debía ser la legendaria cortesana Lily Bloom. Mi corazón se conmovió un poco. El pensamiento pasó como un rayo y luego todo volvió a la calma. Ya había roto nuestro compromiso. Ya no teníamos conexión. Para mí, Alexander era solo un transeúnte más. A pesar de su inteligencia, Alexander lo entendía todo con solo unas miradas. Casi causó una muerte caos por todas partes. Varias mujeres asustadas aún sollozaban. Solo una joven de azul permanecía en silencio entre la multitud, serena como una orquídea. Me miró con admiración y dio un paso al frente como si fuera a hablar. De repente una espada apareció de la nada, obligándolo a retroceder. Marcus sostuvo su espada a mi lado y dijo fríamente, «Joven señor, hombres y mujeres deben mantener la distancia adecuada. Por favor, aléjese de mi joven dama». Alexander se quedó paralizado y luego arqueó una ceja. En esta vasta capital, ¿a dónde no podía ir? Nunca le habían impedido acercarse a nadie. ¿A qué clase de mujer ni siquiera se le podía acercar? Sin querer más intercambios, me volví para darle instrucciones a la dama. Tras atragantarse, el niño debía comer alimentos blandos durante 3 días, nada demasiado picante. La señora me agarró la mano, agradeciéndome sin cesar, queriendo regalarle su pulsera de jade. Me negué rotundamente y finalmente solo acepté un cacahuete del bolsillo del niño. Después de este incidente me sentí algo cansado. Al salir del restaurante no tenía ganas de andar por las calles. Planeaba tomar el carruaje de regreso a la posada, pero me llamaron inesperadamente. Alexander nos persiguió, sus brillantes ojos oscuros reflejaban mi imagen. Originalmente arrogante y desenfrenado, le disgustaban los matrimonios forzados, pero conocer a una mujer hermosa y refinada, y formar una buena pareja, naturalmente, añadió otra historia romántica. La obstrucción previa de Marcus solo avivó aún más su espíritu competitivo. Acabo de comprar este establecimiento hoy. Si ocurriera una muerte, el negocio futuro se vería afectado. Gracias por su ayuda, jovencita. ¿Puedo preguntar de qué familia eres? Sin duda. Se detuvo de repente con la mirada fija a mi espalda. Sabía que reconocería el escudo de armas de Luochuan. Desde atrás se oyó una voz femenina clara, orgullosa y llena de energía. Joven maestro Whitmore, escuche con atención. Mi jovencita se apellida Sterling, de nombre Sofía, y pertenece a la familia Sterling de Luochuan. 3 generaciones de lealtad, conocidas en toda la tierra. El rostro de Alexander mostró una profunda conmoción. Acababa de ver un preciado jade y planeaba quedárselo, solo para descubrir que este jade era originalmente suyo, simplemente no le había gustado y lo había dejado acumular polvo. Ante el compromiso impuesto por su abuelo, que se prolongó 19 años, la primera reacción de Alexander fue de desagrado. Ese desagrado eclipsó cualquier deseo de conectar con esta hermosa mujer. Pero él tenía experiencia. En cuestión de segundos, recuperó la compostura y juntó las manos. Así que es la señorita Sterling.
Disculpe mi falta de reconocimiento. La señorita Sterling ha viajado a la capital. ¿Tiene alojamiento? Conozco bien la capital. Si necesita algo, estoy a su disposición. Mientras hablaba, su mente daba vueltas. Ella había venido a la capital. ¿Por qué? Porque había tomado a una cortesana como amante y ella buscaba justicia. ¿Acaso todo era una trampa? ¿De qué otra manera encontraría Sofía su tienda recién inaugurada? Sabía que llevarse a una cortesana de Yangzhou era inapropiado. Este regreso era para sorprender a su madre, ni siquiera había estado en casa. Sin embargo, alguien ya había revelado su paradero. Mientras calculaba con preocupación, una fría voz femenina, como una espada, como un relámpago, interrumpió repentinamente todos sus sórdidos pensamientos. No se preocupe, joven amo. Mi señora ya ha roto el compromiso con su familia. Hombres y mujeres deben mantener el decoro. Por favor, respétense. ¡Qué refrescante! Alexander se quedó paralizado con el rostro pálido como si le hubiera caído un rayo. Tras un silencio, sonrió con amargura. Destrozado. Cuando Emma miró al cielo con los brazos cruzados en señal de burla. No había pasado ni una hora. Si regresas a casa ahora, quizá te enteres de las últimas noticias. La tez de Alexander palideció cada vez más. Justo entonces se encendieron faroles y las calles se llenaron de transeúntes. Lily se levantó las faldas y corrió hacia allí. Al ver a Alexander con otra mujer con el rostro demacrado, no entendió qué había pasado. Pero sus años en el mundo del espectáculo le dieron un agudo sentido de la ambigüedad. Una señal de alarma resonó en su corazón. Ella agarró el brazo de Alexander con ternura, diciéndole con dulzura: Alexander, hace viento afuera, vámonos a casa. Alexander, sostenido por ella, se quedó rígido, moviendo los dedos con rigidez, pero al final no la apartó. Lo miré con calma, diciéndole con dulzura: en este punto Sterling y Whitmore están separados. Tu agradecimiento anterior fue infundado. En el asunto que ponía en peligro la vida, Sofía ayudó a pesar de ti. En cuanto a esta señora, si algún día tienes hijos, es mejor darles alimentos como el cacahuete cuando sean mayores. Eligió a Lily, quizás por amor, quizás por rebeldía contra la familia. Quizás por su naturaleza afable. De todas formas, él no me eligió. Respeto su decisión. Llamar a su amante señora ya le dio prestigio. Lily solía enorgullecerse de ser la única mujer junto a Alexander. Pero todos conocían su trayectoria en el mundo del espectáculo. Otros la respetaban en su cara mientras se burlaban a sus espaldas. Al oírme llamarla señora, su expresión se suavizó al instante. Nadie sabía las dificultades que había soportado para estar junto a Alexander hasta hoy. Lily se sintió aliviada y se giró para sonreírle a su Alexander. Pero descubrió a Alexander apretando los dientes, con la mirada fija en el carruaje que se alejaba. Pero en la calle principal de Chanaan, en cuanto un carruaje salía, se mezclaba de inmediato con la multitud. Ella nunca regresaría. Tuve una audiencia con la emperatriz en el Palacio del Fénix. La emperatriz me pidió que levantara la cabeza para mirar. A diferencia del esplendor y la nobleza imaginados, a pesar de su edad, la emperatriz conservaba un porte imponente. Su mirada sobre mí era serena y firme, fácilmente reconocible como la de una mujer acostumbrada a las artes marciales. Un pensamiento cruzó mi corazón. Si mi madre viviera, tal vez sería así. La emperatriz me miró largo rato y finalmente suspiró. Tus ojos se parecen mucho a los de Linda. Cuando mencionen a mi madre, llámenla con todo respeto Lady Sterling. En realidad, era decidida en sus acciones, apasionada, temperamental y fuerte. La emperatriz usó el nombre íntimo de mi madre, con un tono lleno de nostalgia sin ninguna falta de respeto. Tan solo esa frase casi me hizo llorar. La emperatriz me indicó con un gesto que me sentara en el asiento imperial a su lado. Habiendo aprendido el decoro desde la infancia en este palacio, ¿cómo me atrevía a excederme en mi posición? Al ver esto, la emperatriz no insistió, solo sonrió. ¿Este palacio no tiene tantas reglas?, preguntó por mí y el joven maestro Whitmore. Este palacio lo ha oído todo. ¿Has usado el edicto imperial? Negué con la cabeza.
Todavía no. El edicto imperial que mencionó la emperatriz fue uno que mi madre solicitó para mí. En aquel entonces, Whitmore aún era una buena familia. Solo que después de la muerte de mi padre y mi hermano y el declive de Sterling, mi madre comprendió la naturaleza humana. Trajo su cuerpo enfermo a la capital solicitando específicamente un edicto para mí. Si más adelante me disgustaba la familia Whitmore, el edicto permitiría la ruptura incondicional del compromiso. Si ya estaba casado, decretaría el divorcio. Este asunto era muy secreto y pocos lo sabían. Inesperadamente Whitmore se mostró muy frío. Rompí el compromiso sin siquiera necesitar el edicto imperial. Unas pocas palabras lo resolvieron. La emperatriz escuchó y guardó silencio largo tiempo antes de hablar. Pobre niña, has sufrido mucho. Aunque este palacio es el centro, las raíces de Whitmore son profundas en la corte. Aunque este palacio quisiera defenderte, soy impotente. No culpes a este palacio. Yo era solo una huérfana. Que Whitmore fuera grande y poderoso era normal. Simplemente me sorprendió un poco la franqueza de la emperatriz. Tras un silencio, dije, la riqueza de Whitmore ha alcanzado su máximo. Me temo que no puede durar. Su Majestad no tiene por qué preocuparse por mí. ¿Por qué dices eso? Las hazañas del joven amo Whitmore. Oí que algunos venían. Es realmente excepcional, sobresaliendo en todo. Desafortunadamente, ya es el heredero de Whitmore. Su mente es inestable, presume de todo, triunfa y luego abandona a mitad de camino. ¿Cómo puede perdurar semejante comportamiento? No esperaba que lo vieras con tanta claridad. Este palacio puede estar tranquilo. Está bien dejarlo tranquilo. Pero este palacio y tu madre se conocían. No puedo permitir que te intimiden. Que este palacio ayude a eliminar a Lily Bloom. Elimina a Lily. Abrí los ojos de par en par, momentáneamente confundido. Nunca había considerado este camino. Pero pensándolo bien, no era descabellado. Mi prometida se queda con una cortesana, ¿cómo podía ser? Si la eliminaran, vengaría a Alejandro y disiparía el odio que sentía por ella. Cerré los ojos brevemente y negué con la cabeza. Agradezco la preocupación de Su Majestad. Esa cortesana de Yangzhou, revolcándose en el viento y el polvo, al encontrar un buen patrón, naturalmente debe aferrarse para ascender. Todos quieren ascender, ella solo planea para sí misma. Me reí burlándome de mí misma. Si yo estuviera en su lugar, no me iría tan bien. La ruta sigue siendo Alexander. El compromiso está roto. Creo que es mejor mirar hacia adelante. De verdad que no quiero tener más problemas con ellos. Cuando terminé, nadie dijo nada. La habitación quedó en silencio de repente, solo se oía el suave movimiento del abanico de plumas de la doncella del palacio. La emperatriz no dijo nada. Yo también bajé la cabeza, dejándola observar. Sin conocer al prometido, sin conocerlo, no hay amor, pero sí expectativas. Una vez esperé que mi futuro esposo viniera de la capital con docenas de regalos de compromiso, tambores y gons resonando desde la capital hasta Lo Xuan. Cabalgando un hermoso caballo para llevarme a casa. Esperé tanto hasta los 19 antes de darme cuenta de que mi prometido probablemente no quería casarse conmigo. Mi destino no era bueno, conocí a la persona equivocada. Por suerte mi madre pronto me encontró una vía de escape. Al pensar esto me picaron los ojos y una mano cálida me tocó la cabeza con suavidad. Linda dio a luz a una buena hija. Con un corazón tan grande, ese chico Whitmore es indigno. Buena niña, quédate en este palacio varios días, hazle compañía. La noble hija entró en la capital, y su primer acto fue romper el compromiso con Whitmore. Esto se convirtió en chisme por todas partes. Algunos dijeron que romper el compromiso era correcto. Ya se sabía que el joven amo Whitmore tenía como amante a una cortesana de Yangzhou, realmente no era buena persona. Así antes del matrimonio, ¿qué después? Otros dijeron que romper estaba mal. Alexander es el único heredero durante 3 generaciones. El control futuro de Whitmore recaerá sobre él. Para el actual Sterling, formar vínculos con una familia así ya representaba una gran fortuna. Mejor cerrar los ojos y casarse,
convertirse en la matriarca de Whitmore, disfrutar de la gloria y la riqueza de por vida. Eso eran solo habladurías. En cuanto a mí, estar junto a la emperatriz fue bastante tranquilo. Habiendo estudiado medicina desde pequeña, iba a diario a la Academia Médica Imperial a pedir prestados libros, los días pasaban tranquilos. Cuando estaba sola, la emperatriz me permitía llamar a su madre. Me contó cómo años atrás, ella y mi madre eran hijas de generales, sin conocerse hasta que se pelearon y luego desarrollaron cariño. Es una lástima que cada uno tuviera su propio camino. Mi madre falleció antes de tiempo mientras entraba en el Palacio Profundo, sin volver a tocar armas. Cuando la emperatriz mencionó estas cosas, su expresión no pudo ocultar la melancolía. Dijo que si te quedas en este palacio, descubrirás que es el lugar más tranquilo del cielo. Comprendí la intención de la emperatriz al retenerme. Solo era una huérfana que había roto su compromiso, volver a casarse sería difícil. Me mantuvo para elevar mi estatus. Al salir del palacio con el respeto de la emperatriz, nadie se atrevería a faltarme al respeto. No sabía cómo corresponder a la gran bondad de la emperatriz, solo ser más cuidadoso en el servicio. Tras su estancia, conocer a sus dos príncipes era inevitable. El príncipe heredero era modesto y virtuoso, y había establecido su casa desde muy joven. En cuanto al quinto príncipe, varios años menor que yo, un joven sumamente atractivo. A los 13 o 14 años, estaba en una edad muy activa. Al enterarse de que provenía de una familia militar, al conocerlo por primera vez, quiso poner a prueba mis habilidades. ¿Cómo podría resistir su ataque sorpresa? Un solo movimiento casi me disloca la muñeca. Sabía que causaría problemas. Llegar a las puertas del Palacio del Fénix, pero no atreverse a entrar. Ya se había escabullido. 2 días después, al anochecer, estaba leyendo junto a la ventana, cuando de repente llamaron al marco. Al abrirla, encontré al quinto príncipe, de pie disimuladamente abajo. Al verme se quedó con expresión avergonzada, entregándome con astucia un paquete de pasteles. Hermana mayor, no se lo digas a la madre emperatriz. Pensé que mi madre me regañaría. Inesperadamente fue mi culpa. No sabía que mi hermana no sabía artes marciales. Lo siento mucho. Está bien, mi hermana. Sonreí levemente. ¿Cómo puedo ser tan débil? Con solo aplicarme un poco de medicina, no hay problema. Estudio medicina, no es nada. Esa vez no pude controlar mi fuerza, golpeé demasiado fuerte. Ver a mi hermana está bien, me siento aliviada. Hermana, prueba estos pasteles. Los compré especialmente en Montview Tower. Estos son los mejores de la capital. Hermana, pruébalos, considéralo mi disculpa. Tomé un trocito y me lo llevé a la boca. Gracias, quinto príncipe. Emma los guardó. Quiero guardarlos para comerlos despacio. Emma estaba detrás de mí observando la escena con los ojos abiertos como platos. Normalmente con su personalidad directa sin duda diría algo. Pero en ese momento en el palacio apretó los dientes y dijo secamente. Su quinta alteza es muy considerada. Sin embargo, el quinto príncipe no notó nada. Al verme aceptar los pasteles, sonrió felizmente. No es nada. Los traje porque están deliciosos. Mientras le gusten a mi hermana. La próxima vez que visite a la madre emperatriz, le llevaré más. Me reí en silencio. Pensé que el asunto estaba zanjado. ¿Quién iba a saber que días después, el quinto príncipe volvió a llamar a la puerta? Comparado con antes, esta vez parecía extremadamente torpe. Se rascó la cabeza un buen rato antes de murmurar, hermana, hermana y joven amo Whitmore. Normalmente estoy ocupado aprendiendo a escribir y arquería, y no les presto atención. ¿Por qué no lo dijo mi hermana antes? Ah, la verdad es que no lo sabía. Sonreí. ¿Cuál es el problema? Ya pasó. Además, estos pasteles están riquísimos. Hermana, las 2 veces te hice daño. Eres alguien a quien la madre emperatriz invitó. Hermana, no te preocupes. Definitivamente estaré de tu lado. Se palmeó el pecho con orgullo y continuó. Esa torre con vista a la luna. Este príncipe decidió no volver jamás.
No sabía si reír o llorar. Conmovido, pero antes de poder hablar, me impactó su siguiente frase. Hermana, esos Whitmore no sirven. Permíteme presentarte a mi hermano Sebastián. El viento otoñal se levantó arrastrando las hojas caídas en círculos, asustando a un par de gansos salvajes. Oí mi propia voz seca responder, no hace falta, quinto príncipe. El quinto príncipe se puso nervioso. Hermana Sofía, mi hermano Sebastián es muy bueno. Lo sabrás cuando lo conozcas. Gracias, Alteza, pero no hace falta. El quinto príncipe guardó silencio un momento, y de repente su rostro se enrojeció. ¿Será que a tu hermana todavía le gusta Alexander? ¿Intentas enfadarlo viniendo con mi madre emperatriz? ¿Por qué? Oí que hace días el joven amo Whitmore regresó a casa y montó en cólera. Hermana, me sorprendí un poco. La ruptura del compromiso debería haberle complacido. No sabía que lo enfureció. Pensando que probablemente no tenía nada que ver conmigo. Que estuviera o no enojado no tenía nada que ver conmigo. No tiene nada que ver conmigo, Alteza. Ya rompimos el compromiso. El quinto príncipe parecía creerlo, dudar. Los chicos de esta edad entienden el amor, pero no lo entienden. No lo entiendo, pero lo entiendo con claridad. De repente me di cuenta de que era demasiado vago. ¿Para qué hablar de mis sentimientos con un joven? Por alguna razón, mi rostro también se sonrojó. Por primera vez ignoré la etiqueta, descuidé el decoro y me dispuse a cerrar la ventana. Tengo sueño. Su Alteza, por favor, regrese. Afuera de la ventana, el quinto príncipe seguía firme. Hermana, mi hermano Sebastián es realmente muy bueno. Piénsalo. Me apoyé en la puerta, irritado. Pensaba, hermano Sebastián, ¿quién es exactamente tu hermano Sebastián? En agosto, cuando las flores de osmanto esparcían su fragancia, la emperatriz ofreció un banquete para contemplar las flores junto al estanque. El banquete invitó a jóvenes de todas las familias poderosas de la capital. Hombres y mujeres se sentaban por separado, cada uno disfrutando de las flores. Estos banquetes eran, en realidad, para emparejar a las jóvenes con sus señores. Si alguien tenía la fortuna de atraer la atención de la emperatriz y casarse con un miembro de la familia imperial, sería una gran fortuna. En un instante quienes componían poemas compusieron. Quienes tocaban instrumentos tocaron, el ambiente era muy animado. No me interesaba competir, simplemente encontré un rincón tranquilo para sentarme. Alguien sugirió el juego del tambor y el pase de flores. Tras quemarse una varilla de incienso, la rama dorada de osmanto cayó en mis manos. Innumerables miradas se posaron en mí. Ahora era la invitada de honor de la emperatriz. Las jóvenes de la capital fueron muy amables conmigo. Simplemente sentían curiosidad, ¿cómo podía una huérfana como yo usar la guillotina para romper un compromiso con Whitmore? He oído que la hermana Sofía proviene de una familia de militares. Solo somos damas de tocador que no salimos de casa en todo el año. Hermana, ¿que no realizamos una danza de espadas para ampliar nuestros horizontes? Al levantar la vista, vi a una joven vestida de morado con una sutil hostilidad en sus ojos. No la reconocí. Alguien susurró, esta era la hija legítima del ministro Chan. Lo entendí todo. La madre de Alexander la favorecía. Le gustara o no Alexander, si este matrimonio triunfaría, ahora que Whitmore había roto conmigo corrían rumores. ¿Acaso estaba dejando a Whitmore por ella? La familia me rechazó en su puerta. Si hablaban de matrimonio con ella, ¿no implicaría eso que era inferior a mí? Negué con la cabeza. Desde pequeña, Sofía tuvo mala salud. No se esgrima. De lo contrario, habría heredado la tradición familiar. Así que la hermana Sofía es como nosotras, las débiles, que no salimos de casa. No soy experta en artes marciales ni tengo un talento literario reconocido. Mientras que ella era experta en música y pintura, famosa en toda la capital. Los ojos de la señorita Chan estaban llenos de orgullo. Aunque estuviera rota, fue ella quien rompió con Whitmore. ¿Cómo podía ser que Whitmore fuera rechazada y luego se casara con ella? Guardé silencio sacando una flauta de mi manga. Esta pieza me la enseñó mi hermano, que también es su favorita.
Se llama Rompiendo la formación. Apenas empezaban, las jóvenes exclamaron sorprendidas. La melodía transmitía una feroz intención asesina, como 10.000 caballos al galope, ejércitos a la carga, tallada en piedra pero dominando majestuosamente el cielo. Escucharla me hizo latir la sangre. Tras tocar una sección, vislumbré un pétalo cayendo al estanque. La melodía cambió de repente, tornándose triste. Antes interpretaba el espíritu heroico de mi padre y mi hermano. Ahora interpretaba mi propio corazón, lo que había visto y sentido en vida. Toqué sobre un padre y un hermano que morían en campos de batalla lejanos. Cuando la música terminó, aún no habías regresado. Toqué sobre el éxito de un general, cimentado sobre montañas de huesos. Las hojas crujieron y cayeron. Reproduje breves historias, huesos apilados como montañas. Sterling de Luochuan, olvidado hace mucho tiempo en las brumosas tierras fronterizas. Interpreté a una huérfana como yo que había perdido a sus padres desde la infancia, y llevaba media vida a la deriva. En ese momento se desató una conmoción en el banquete. Del otro lado del charco de repente llegaron sonidos de flauta, agudos y resonantes, con una intención asesina aún más feroz, decidida a luchar sin piedad. El espíritu de batalla se elevó, la última parte de la formación se rompió. Al oír la flauta elevarse repentinamente, mi corazón no pudo evitar sobresaltarse. Todo el dolor en mi corazón se disipó. Me tranquilicé siguiendo la melodía de la flauta. Al verme seguirle el ritmo, la flauta redujo repentinamente su ímpetu feroz. La melodía se volvió más ligera, con una heroica libertad. Como dice el refrán, un toque de espíritu heroico, una brisa fresca que sopla a 1000 millas de distancia. Al terminar la música, miré a mi alrededor y dije fríamente, Cielo Sur, año 7, batalla de Luochuan, nuestro ejército dispersó al enemigo. Generales y soldados murieron e innumerables resultaron heridos. Mi padre resultó gravemente herido. Cerca de la muerte vio entre rocas caóticas una tierna flor llamada zeta blanca, erguida en charcos de sangre, y me apellidó así. Al enterarse de las graves heridas de su padre, mi madre afectó su embarazo. Me dio a luz prematuramente, así que he sido débil desde la infancia. Desde que llegué a la capital, los chismes no han cesado. Algunos dicen que Sterling de Luochuan decayó hace mucho tiempo, y que ya no vale la pena mencionarlo. Las grandes puertas de Sterling fueron ganadas por 3 generaciones de mis antepasados, derramando sangre al resistir a los enemigos. Esas puertas no fueron fáciles de conseguir. Una niña huérfana naturalmente no puede mantenerlas. Pero aunque Sofía no heredó las tradiciones marciales, he estudiado medicina desde la infancia. Padre y hermano resistieron a los enemigos protegiendo el país. Yo, Sofía, curo enfermos y salvo gente también por el país y la gente. Mi madre fundó una escuela marcial en Luochuan. No nos guardamos nada de las estrategias militares ni del manejo de la espada de Sterling. Si las generaciones futuras pueden continuar, Sofía y Sterling permanecerán. Mientras el sol implacable permanezca, Sterling permanecerá. Aunque no tenga hombres, las enseñanzas ancestrales de Sterling, transmitidas de generación en generación, nunca cesarán. Si alguien dice que Sterling se ha marchitado, yo, Sofía Sterling, estoy aquí para aceptar cualquier desafío. Todo quedó en silencio. Nadie se atrevió a hablar. Solo el grito de un gran águila resonó en lo alto del cielo, su voz azotando el sol. El viento otoñal soplaba con fuerza. Al cabo de un rato, la emperatriz se puso de pie con voz resonante. Sterling tiene una hija llamada Sofía, nacida en una familia militar, dulce por fuera, firme por dentro, con aspiraciones elevadas, comprensiva de los rituales y el decoro, y muy versada en los clásicos y la historia. Verdaderamente un modelo ejemplar para las mujeres. Hoy la adopto como hija jurada, otorgándole el título de princesa Champín. El viento en la capital superior sopló y luego se detuvo sin cesar. La hija de Sterling, sin que nadie lo supiera, se hizo famosa en todo el país en una sola mañana. Innumerables jóvenes maestros deseaban tener relaciones conmigo. Las invitaciones llegaban a montones a la emperatriz, todas con la esperanza de conocerme alguna vez. Cuando nieva, nadie entrega carbón. En tiempos de gloria, siempre hay alguien entregando flores. Rechacé todo.
Entre ellas varias cartas de Alejandro, cuyo contenido se limitaba a explicar que el matrimonio había sido decisión de su madre. Él no lo reconoció. Le pedí que le entregaran el viejo y amarillento edicto imperial sobre la ruptura del compromiso. Después de eso, Alejandro no envió más cartas. Desde entonces, no hubo más contacto. Cuando florecieron los primeros ciruelos del invierno, me despedí de la emperatriz. Las flores y el bullicio de la capital. Ya he visto suficiente. Debería volver a Luochuan. Ese es mi hogar. El día que me fui, la emperatriz me maquilló personalmente. Me regaló una lanza larga, el mismo arma que ella usó. Dijo que esta lanza, que estaba en lo profundo del palacio, ya no la necesitaría. Mejor que me siga de vuelta a Luochuan. Si me encuentro con alguien del destino. No me arrepentiría de montar a caballo y cruzar ríos. Nunca pensé que Alejandro me esperaría en las puertas del palacio. Justo al salir, me llamó. Había perdido mucho peso, aunque con el pelo bien recogido, aún emanaba una melancolía inconfundible. Marcus no necesitó pensarlo antes de acercarse para alejarlo. Al reencontrarnos, yo estaba arriba, él abajo. Separados por 3 pasos, sin un ruido sordo. Alexander pasó junto a Marcus, mirándome con una sonrisa forzada. Entre ella y yo, ¿por qué hemos llegado a esto? A plena luz del día, ¿qué podría hacerle? Solo quiero decir unas palabras. De repente recordé nuestro primer encuentro. Entonces la belleza en su corazón, cuán románticamente despreocupado. Al recordar el banquete de flores de la emperatriz, los ojos de Alejandro aún reflejaban admiración. No esperaba que su flautista tocara tan bien, dije con frialdad. Mi flautista siempre ha sido excelente, simplemente no lo sabías. Esa formación de ruptura. También lo oí a menudo en el ejército. Ese año, a los 15 años, me fui de casa para alistarme. No quería pasar por Luochuan, así que fui deliberadamente al norte, a General Chase. Dime si ese año hubiera ido al sur y la hubiera reconocido pronto, ¿habría sido diferente? El matrimonio entre Whitmore y el ministro Chan finalmente fracasó. En cuanto a Lily, tras los recientes escándalos, Whitmore quedó en evidencia. El viejo maestro Whitmore descargó su ira sobre ella, ordenándole personalmente que regresara a su residencia en el callejón de 4º rango de Yanzhou. De por vida, no pudo entrar a la capital ni cruzar las puertas principales de Whitmore. Alexander, tras todas sus maniobras, solo logró agarrar un puñado de arena. Con un gesto de la mano, no quedó nada, el fuerte viento agitó sus ropas. Orgulloso como Alexander, ahora tenía que admitir que un movimiento en falso lo había arruinado todo. El fracaso y el arrepentimiento lo cortaban como cuchillas de acero. De repente pareció comprender algo y preguntó vagamente ¿cómo se paga esto? Lo miré ligeramente sorprendido. Después de un entumecimiento, le dije no. Alexander, me fallaste por poco. Esta no es tu retribución. Como le dije a la emperatriz, tu retribución es tu carácter. Detestas el camino que la familia ha trazado. Siempre buscas tu propio camino, ganándote la admiración absoluta. Pero el éxito requiere perseverancia. Por muy talentoso que seas, no puedes soportar abandonarlo todo a medias. Tienes una inteligencia natural y apoyo familiar. Conseguir lo que quieres es demasiado fácil. Porque es demasiado fácil, y no aprecias lo bueno. No puedes comprender nada, ese es tu carácter, tu retribución. Me incliné lentamente. Alexander, desde aquí el camino es largo. Cada uno cuida de sí mismo. Ojalá no nos volvamos a encontrar. A 3 kilómetros de la capital, se oyeron gradualmente sonidos de flauta. Un sonido de flauta desenfrenado y potente como mareas crecientes y mares en movimiento. Solo había oído una vez, en el banquete de flores de la emperatriz, una flauta tan hermosa. Escuché atentamente un buen rato y finalmente saqué mi flauta. El sonido de la flauta, suave y delicado, seguía la dirección del viento ascendente. Bajo la luz de la luna se cantaba una canción de gratitud. Ese día, en el banquete de flores, pensé por un momento que estaba perdido, sintiendo tristeza. Por suerte, alguien usó sonidos de flauta para ayudarme a liberarme. Avanzando 100 metros más hasta el pabellón Pine Mountain.
Frente al pabellón, alguien con largas túnicas negras, piernas largas y firmes bajo botas negras, cejas como espadas, ojos como tinta. Solo una persona, con una flauta apoyada en la barandilla. Aún así, irradiaba un aura que miraba al mundo desde arriba. Llamé al carruaje detenido de Marcus, siguiendo el sendero de la montaña hacia esa persona. Con las manos en la cintura, hice una reverencia muy formal. Esa persona detuvo la música. La flauta de bambú en su mano giró una vez. Los ojos de Fénix se entrecerraron ligeramente, sus labios ligeramente levantados como si sonriera. Me mira con una mezcla de diversión y distancia. Escuché que la señorita Sterling se va de la capital hoy. Vino especialmente a despedirte. Me sorprendí un poco. Retrocedí, levanté las faldas y volví a hacer una reverencia. Gracias por despedirte. Simplemente no sé el apellido del señor. La expresión de esa persona era despreocupada, con los ojos brillantes y una sonrisa radiante. Tras él, la brillante luz del sol disipaba el frío invernal. Señorita Sterling, recuérdela bien. Mi apellido es Blackwood, mi nombre es solo un personaje, Sebastián. Desde aquí las montañas son largas y los mares anchos, pero los ríos de las montañas pueden ser tranquilos. Aunque el camino sea largo, llegará a su fin. Señorita Sterling, tómese su tiempo. Ella y yo nos volveremos a encontrar algún día. Historia adicional de la infancia. Alexander sabía que heredaría la posición de su padre y se casaría con la señorita Sterling de Luchuan. Nació con esta responsabilidad, sin permitirse ningún paso en falso. Experimentó la rebelión por primera vez a los 8 años. La mansión tenía un granado altísimo. Desde niño un árbol desgastado, demasiado alto para trepar. Pero esa noche no pude dormir y salí a escondidas de la habitación. No solo trepé al árbol, sino que subí a la copa más alta, recogiendo la granada más grande y roja de la rama. Esa noche dormí en el árbol con una mano tras la cabeza mirando las estrellas y la otra pelando granadas perezosamente mientras comía. Así que se podía trepar a los árboles, solo con cuidado de no caerse. A la mañana siguiente, cuando mi madre se despertó mientras se maquillaba, descubrió fuego y una granada roja sobre la mesa. Presa del pánico, lo llamó y lo regañó con vehemencia. Alexander, golpeado, apretó los dientes sin suplicar. Finalmente su madre lo golpeó hasta cansarse y lo hizo regresar a la habitación, reflexionando. Arrastró el cuerpo herido por el salón de flores, oyendo a los sirvientes susurrar con asombro. Un árbol tan alto que incluso los adultos tienen dificultad para trepar. No sé cómo subió el joven amo. Alexander no mostró ninguna expresión, sintiendo un ligero sabor metálico a sangre en la boca. Se lamió los labios pensando en lo dulces que eran las granadas. Todo tiene una primera vez, luego una segunda. A los 15 fui a cazar a caballo. Al volver a casa, mi familia me regañó. Un niño como este no vale nada. Es difícil lograr grandes cosas. Eres muy afortunado de haber nacido en una buena familia. Incluso con la literatura y las artes marciales en declive, nuestra familia aún posee una riqueza inagotable. Aún nos esperan herencias. Tras casarnos y sentar cabeza, nuestros padres pueden estar tranquilos. La vara le cayó encima. Se hartó pensando que todo me oprimía la cabeza. Aún así, quiero agradecerte tu amabilidad. Si es así, no necesito este puesto. Quien haya concertado el matrimonio puede realizarse. Literatura y artes marciales son deficientes. Apretó los dientes, recordando la dulzura de la granada. Así, decidido a aprobar los exámenes civiles, a demostrar su mérito en las fronteras. Durante muchos años, luchó incansablemente con sus padres para demostrar su valía. Más padres lo culparon por andar por caminos peligrosos. Se volvió aún más sorprendentemente famoso. Desde la capital hasta Yangzhou, el joven héroe se hizo amigo de otros aventureros. En cuanto a la cortesana de Yangzhou, era de una belleza excepcional. Era un joven romántico y bebió con ella varias veces. Al principio conocer a la cortesana no fue fácil, pero sentía algo especial por Alexander. Sus compañeros de copas, todos celosos hasta el dolor de muelas. Alejandro la elogió hasta marearse. Emocionado, también gastó 1000 monedas de oro en ella.
Al verla acosada por el placer, los buscadores incluso la ayudaron. Pero eso fue todo. Alexander realmente no esperaba que Lily se redimiera al ir a su antigua residencia en busca de público. La abuela incluso lo aprobó. Alexander originalmente era alguien rebelde. Solo ahora reconoció de verdad a Lily, en dos partes. Lily se convirtió en su amante aunque por supuesto, no podía convertirse en su esposa legítima. Solo quería enfadar a sus testarudos padres. Rompieron el precedente organizando banquetes e invitando a los invitados. Ese día, me sorprendió mucho recordar a su prometida en Luochuan. Había nacido en una familia militar, se suponía que tenía mala salud, no podía aprender esgrima y no tenía fama de tener talento. Sería como sus primas, tan débil como una flor, esperando a que la casaran y viviendo una vida parasitaria, dependiendo de su marido. ¡Qué detestable! Su primer encuentro con Sofía fue en la capital. Él trajo a Lily de vuelta en secreto. Acababa de regresar y la encontré. Una joven de temperamento refinado, que enfrentaba el peligro sin miedo, incluso salvando vidas. Él solo tenía la intención de ser amigo, pero le impidió acercarse a menos de 3 pasos. Una huérfana de Sterling se atrevió a venir sola, rompiendo su compromiso. Alexander, al principio arrogante, fue menospreciado por los demás al principio, después de un banquete en palacio. La noticia de la ruptura del compromiso se difundió ampliamente. El ingenio poderoso con más fuerza, de la huérfana que rompe su compromiso. Al sentarse, muchas miradas despectivas pasaron invisiblemente, cargadas de desdén. Alexander rió fríamente. Si este matrimonio se rompe, se rompe. ¿Podría él, Alejandro, doblegarse bajo la mano de una mujer, hasta que el sonido de la flauta se alzase a través del estanque? Música suave de moda capital. Pero esta flauta estremeció el cielo y la tierra con un espíritu heroico que se elevaba por los aires. 10.000 caballos cargaban como mareas al anochecer. Sorprendió a todos los invitados con una conmoción estupefacta. ¿Qué hombre no tiene esperanza, poniéndose una armadura al ataque, decapitando a generales enemigos entre 10.000 soldados? ¿Qué persona era la señorita Sterling tocando música, provocando reverencias de admiración en los oyentes? Todos miraron a Alexander con tacto. Alejandro se encontró en medio del sonido de la flauta. Realmente había muerto en combate. Incluso hoy recordaba esos gritos en llamas. Comparada con otras, esta música despertaba con mayor facilidad el instinto asesino en las venas de Alexander. Era su esposa. El sonido de la flauta se tornó triste. Alexander no entendía por qué le dolía el corazón. Estaba a punto de hacer algo cuando de repente sintió una mirada fría sobre él. Entonces se oyeron sonidos de flauta de bambú. Al levantar la vista, Sebastián ya había retirado su mirada fría y desdeñosa, tocando la flauta horizontalmente. Clara intención protectora. ¿Quién era Sebastián? Ingenioso más prominente, pero Sebastián aún más noble, hijo de la princesa mayor, de familia imperial cercana. A los 14 años se fue a entrenar al noroeste. 12 años rara vez rindieron frutos. Cada vez que el viejo general Whitmore mencionaba a Sebastián, lo admiraba profundamente y elogiaba al general Blackwood, joven, talentoso, decidido y valiente. Con la gran fortuna de una nación tan general, Alejandro también vio el porte de Sebastián, entrando en tierras fronterizas sin preguntar. No pudo evitar someterse, no pudo evitar reconocerlo. Todo lo que el viejo general Whitmore dijo era correcto. Esta vez, no entendía por qué Sebastián se había dignado asistir al banquete de flores del palacio. A su lado una pequeña figura observando atentamente el actual quinto príncipe. En ese momento se quedó allí orgulloso, sin saber si de su hermano Sebastián o de su hermana Sofía. Una actuación sorprendió a todos. Sofía le confirió el título de princesa Champín. Quizás Alejandro nunca imaginó convertirse en el hazmerreír de la capital. Young no había heredado título, ni contaba con logros académicos, ni méritos destacados, y aún así se comportó de forma disoluta. ¡Qué digna princesa Champín! Cada asunto causó revuelo. La reputación de Whitmore quedó en el olvido. Los padres tuvieron una gran pelea. Su padre criticaba a su madre, una mujer superficial que solo veía beneficios inmediatos. Rompía fácilmente con Sterling.
Desconocía la importancia de la reputación centenaria del clan. Madre rió con enojo, Lord Whitmore verdaderamente digno de ser el jefe de Whitmore. Palabras llenas de benevolencia y moralidad, con una apariencia recta y digna. Si es así, después de que Sterling se negara, ¿visitó alguna vez a su cuñada Sterling? Padre, sin palabras, se marchó. No volvieron a casa durante varios días. Solo Alexander se fue con el alma dispersa. Aunque Lily era buena, solo hablaron de cosas románticas. Al querer discutir asuntos nacionales más a fondo con una cortesana, ¿por dónde empezar? No le importaban las críticas externas. Solo el corazón, el arrepentimiento crecía como enredaderas, causando un dolor extremo. Ese día, al regresar, llamó a alguien que investigaba a Sofía. El poderoso joven amo Whitmore escuchó por primera vez en silencio sobre la vida de su prometido. El padre y el hermano de Sofía murieron en combate. Su madre la crió sola mientras luchaba por mantener la reputación de Sterling. Una infancia extremadamente difícil. La capital cantaba y bailaba pacíficamente, sin oír el sonido de los caballos de guerra. En Luochuan, se decía que cuando su hermano murió en la batalla, recibió 7 flechas en el cuerpo y le amputaron un brazo. Sofía y su madre recogieron personalmente los restos y colocaron el ataúd del último hombre de Sterling. Con solo unos años, ya presenciaba escenas tan trágicas. Incluso en la primera batalla de Alejandro, la sangre, carne y sangre derramadas mantuvieron despierta a Sofía, quien lloró. Quizás presenció demasiado, se acabaron las lágrimas. Durante todos estos años, Alexander se dedicó a luchar contra su familia, sin importarle nunca su prometido. Tras el fallecimiento de su madre, Sofía vivió una vida muy difícil. Estudió con médicos famosos locales, sanando y salvando a la gente. Una joven tan buena, como la primera rama de un ciruelo, se doblega sin querer, se mantiene orgullosa y distante sin ser una flor parásita esperando a la familia de su esposo. Estudiar medicina no es tan fácil. ¿Qué joven noble aprendería esta profesión? Curar constantemente heridas supurantes, arriesgarse a infectarse, pensar que ya era bastante aterrador. En los momentos más difíciles, ¿pensó alguna vez en un prometido en una capital lejana? Con un prometido prominente al menos escapó, escribió, y también esperó. ¿Acaso Sofía alguna vez tuvo esperanza? Alexander no lo sabía. Esta vida jamás lo sabría. En la capital, quienes anhelaban formar lazos con Sofía eran tan numerosos como peces cruzando el río. Aún así, él podría haberla poseído. Había perdido a la mejor joven del mundo, pero no sabía cuándo. Tal como dijo Sofía, cruzaron 10,000 olas para no volver a encontrarse. Hacía mucho que él se había vuelto indigno de ser su esposo. El verdadero valor no se mide por el talento ni la herencia, sino por la perseverancia y el carácter. Alejandro lo poseía todo, inteligencia, riqueza, estatus, pero fracasó porque abandonó todo a medias, tratando con descuido las cosas valiosas. Sofía, huérfana y débil, forjó su fuerza mediante la dedicación a la medicina y principios inquebrantables. Comprendió que romper compromisos no es un fracaso, sino una liberación de parejas incompatibles. La historia nos enseña que quienes alcanzan el éxito fácilmente rara vez lo valoran, mientras que quienes luchan por cada logro atesoran lo que ganan. A veces la mayor venganza es simplemente vivir bien, negándose a dejar que las decisiones de los demás definan tu valor. En el amor y en la vida, la persistencia importa más que la brillantez, y saber cuándo soltar es tan importante como saber cuándo aferrarse. Gracias a todos por escuchar la historia en el canal de Sanación en Audio de Panda Tales. Si te gustó, no olvides darle me gusta, comentar, compartir y suscribirte para recibir notificaciones más tempranas.